Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En esta noche vamos a leer el capítulo 40 del libro del Génesis. Ya llevamos 40 capítulos. Quiero decirles que esto no es fácil, lleva su tiempo y que lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, con el fin de que ustedes aprendan un poco más acerca de su Dios, acerca de ese hermoso y poderoso Padre que nos espera con los brazos abiertos, pero que la gran mayoría de seres humanos vivimos a espaldas de Él, sin conocerlo y sin llegar a disfrutar siquiera de un porcentaje pequeño de sus bendiciones y de su grandeza. Vamos hoy entonces a hacer la oración de invocación en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, Dios Todopoderoso y Eterno, te entregamos esta noche nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que tú lo llenes con tu presencia. Espíritu de Dios, Señor Jesucristo, llena nuestra vida en esta noche y enséñanos a amarte, a tener fe en tu palabra y a poner todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, nuestras enfermedades, todo nuestro trabajo en tus manos, Señor. Permítenos sentir esta noche que no hay otro lugar mejor, que no hay otro lugar más bueno que a tus pies, Señor Jesús. Apártanos de todo tipo de mal, Señor, y permítenos estar siempre en tu presencia, orando de día y orando de noche, dándote gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos por nuestros hermanos que están espaldas a ti y que no han podido, no han querido abrir su corazón a tu palabra, Señor, ni han recibido plenamente tu espíritu y viven en la tristeza, en la angustia, en la maldad. Llénanos del Espíritu Santo y ábrenos la mente. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a hacer la lectura del capítulo 40 del libro del Génesis. Ya llevamos 40 capítulos, señores. José interpreta dos sueños. Después de esto, el copero, o sea, el encargado de servirle vino al rey, y también el panadero, ofendieron a su amo, el rey de Egipto. El faraón, o sea, el rey, se enojó contra estos dos funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, donde estaba la cárcel. Era el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios y ellos pasaron mucho tiempo en la cárcel. Una noche, los dos presos, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Por la mañana, cuando José vino a verlos, los encontró muy preocupados, y así que les preguntó: ¿por qué tienen hoy tan mala cara? Tuvimos un sueño y no hay quien nos explique lo que quiere decir, contestaron ellos. ¿Y acaso no es Dios quien da las interpretaciones?
Preguntó José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José con estas palabras. En mi sueño veía una vid que tenía 3 ramas, y la vid retoñaba y echaba flores, y las flores se convertían en racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en la mano, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa. Luego yo mismo ponía la copa en manos del faraón. Y José le dijo, el sueño de usted quiere decir esto. Las 3 ramas son 3 días. Y dentro de 3 días el faraón revisará el caso de usted y lo pondrá de nuevo en su trabajo. Y usted volverá a darle la copa al faraón, tal como antes lo hacía. Cuando esto suceda, acuérdese usted de mí. Y por favor, háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar. Compadézcanse de mí, o compadézcase de mí. A mí me robaron de la tierra de los hebreos, y no merezco estar en la cárcel, porque no he hecho nada malo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación favorable, le dijo, por mi parte, yo soñé que tenía 3 canastillos de pan blanco sobre mi cabeza. El canastillo de arriba tenía un gran surtido de pasteles para el faraón, pero las aves venían a comer del canastillo que estaba sobre mi cabeza. Entonces José le contestó, el sueño de usted quiere decir esto. Los 3 canastillos son 3 días. Y dentro de 3 días el faraón revisará el caso de usted y hará que lo cuelguen de un árbol, y las aves se comerán su carne. Al tercer día era el cumpleaños del faraón, y él hizo una gran fiesta para todos sus funcionarios. Delante de sus invitados, el faraón mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al copero lo puso de nuevo en su trabajo, y él volvió a darle la copa al faraón, como antes. Pero al panadero lo mandó a ahorcar, tal como José lo había interpretado. Sin embargo, el copero no volvió a acordarse de José. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta noche, este capítulo 40 nos habla acerca de la forma como todas las piezas del plan de Dios se van juntando para llevar a cabo sus mandamientos o llevar a cabo sus planes. Fíjense, cuando nosotros comenzamos a hablar de José, se nos describe como el soñador, como aquel joven consentido y mimado por su padre, el cual tenía la capacidad de poder tener sueños especiales. Y no solamente tenerlos, sino tenía la capacidad de interpretarlos. Esta capacidad se la daba Dios. Dios, como él lo dice y lo reconoce, es quien da la explicación a los sueños. Entonces, aquí tenemos un contexto. José es un hombre que ha sido arrebatado de la tierra de los hebreos, como él lo dice, y él estaba en una situación de privilegio.
pero Dios lo ha escogido no para que fuese el descendiente del Mesías, no, sino para que siendo una prefigura de él, fuera una pieza fundamental para que el pueblo de Israel se salvara. ¿Sí? Iban a suceder una serie de sucesos, los cuales ya Dios tenía pleno conocimiento como controlador de la historia humana. Y prepara a este joven, comienza a preparar a este joven, doblegándolo a tal punto de llevarlo a ser primero un esclavo y luego lo mantuvo preso durante varios años. ¿Sí? 2 años estuvo José en la cárcel y lo peor de todo, de manera injusta, ya que era un hombre bastante habilidoso en su trabajo y en todo lo que emprendía Dios hacía que le fuera bien. Y era un hombre presentable. Pero todas esas favorabilidades en la vida hicieron que una mujer mala, la esposa de su amo Potifar, se fijara de manera maligna en él, y al no obtener de él su cuerpo, al no permitir que ella lo sedujera, ella inventó una calumnia para que a él lo mandaran a la cárcel. Uno puede decir aquí muchas veces que qué de mala es uno. ¿Por qué a una persona buena le pasan cosas malas? Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú te entregas a Dios, cuando tú todas las noches oras para que Dios tome control sobre tu vida y sea Él quien dirija tus proyectos, aunque parezcan situaciones malas, si tú dejas que Dios las guíe, que Dios las dirija, te llevará a lo mejor que tú podrías obtener. Muchas veces nosotros tomamos las decisiones propias sin consultar a Dios. Y sucede que nos equivocamos y después estamos arrepentidos, sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones. Aquí José, a pesar de haber sido raptado, a pesar de haber sido vendido por sus propios hermanos, de haber sido vendido como esclavo, de haber pasado de ser el hijo privilegiado a ser un esclavo en una tierra extraña, a pesar de haber sido injustamente acusado y condenado a 2 años de cárcel, a estar en una cárcel siendo inocente, él nunca perdió la gracia de Dios. Él nunca renegó de Dios. Obviamente yo pienso que él sí en sus oraciones le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y es normal que nosotros preguntemos esto. Dios espera y quiere que nosotros le preguntemos por qué nos están sucediendo las cosas y para qué. Pero si nosotros tenemos fe, si nosotros aprendemos a conocer a Dios, y a Dios se le conoce solamente estudiando su palabra, aquí está el carácter de Dios. Aquí está cómo piensa Dios. Aquí tú conoces qué es lo que quiere Dios del hombre y qué es lo que espera Dios del hombre. A pesar de todas las circunstancias adversas, aparentemente, José llega a un lugar en el que va a conocer a 2 individuos de la nobleza muy importantes: al copero del rey, del faraón, y al panadero del faraón. Yo te aseguro que él no hubiese llegado a conocer al faraón, ni se le hubiese presentado esa oportunidad si él no hubiese sido raptado, si él no hubiese llegado a Potifar,
si él no hubiese llegado a la cárcel. Miren, lo digo por experiencia propia. Muchas veces pensamos y creemos que algo está sucediendo en nuestra vida para mal nuestro. Y vamos a ver que Dios nos está preparando o para evitarnos un mal mayor o para darnos algo verdaderamente grande. Cuando tú dejas que Dios te guíe, cuando dejas que la barca de tu vida, la barca de tu familia, la guíe el Señor, tú vas a terminar en el mejor puerto al que tú puedes atracar. ¿Sí? Nada y nadie supera lo que Dios tiene preparado para tu vida si tú dejas que Dios guíe y sea el capitán de tu vida, el capitán de tu barca, como lo fue en el diluvio con Noé, quien dirigía el arca de Noé. No era Noé, era Dios. Quien defendió a Noé de las olas y de la furia del mar y de la lluvia fue Dios. Fue el que mantuvo el arca unida. Entonces, fíjate cómo él se encuentra circunstancialmente en el lugar donde estos dos hombres llegan, el copero y el panadero. A mí me llama la atención algo, y es que copa de vino y pan, aquí se nos está dando una prefiguración de la Eucaristía. Vino y pan, sangre y cuerpo. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces estos dos hombres habían enfurecido al faraón, habían hecho algo, que el faraón los mandó para la cárcel. Ahora, la cárcel donde los manda es la cárcel, digamos que de la nobleza. La ventaja que tuvo José fue que fue comprado por Potifar. Y Potifar lo apreció, conoció a Dios a través del testimonio de José y no creía 100% en la acusación que la esposa le había hecho. Por eso no lo mandó a una cárcel cualquiera, ni mucho menos lo mandó a ejecutar. Potifar, inspirado por Dios, como instrumento de Dios, a pesar que era un idólatra egipcio, hace que Potifar lo coloque en ese lugar. Y ahí es donde vienen las diosidencias, las famosas diosidencias, que solamente sabemos que ocurren cuando hay y cuando se ve la mano de Dios. Ahí llegan estos dos hombres que son encargados a José. Como José es el administrador de la cárcel, y estos dos hombres son tan importantes, imagínense, el copero de Faraón, el que le ponía el vinito al faraón. O sea, lo tenía ahí mismo. Y el panadero del faraón. ¿Qué otro hombre más cercano al faraón había? Además de su esposa, ¿sí? La esposa real. Habían estos dos hombres. Estos dos hombres estaban en la intimidad de faraón. Fíjense. Y José, un hebreo de Canaán, bastante lejano, llega a estar junto a ellos, ¿verdad? Y administrar la estadía de ellos en la cárcel. Y estos dos hombres tienen un sueño cada uno. Y fíjense, los sueños eran el fuerte de José. Algo que caracterizaba a José desde el principio cuando lo conocimos era la capacidad de interpretar los sueños. Era el soñador. Y miren todas las piezas. Dios, como un excelente ajedrecista, comienza a mover sus fichas. Y es ahí cuando estos dos hombres tienen estos sueños perturbadores que se lo cuentan a José, ¿verdad? Y José llega al día siguiente y los ve todos malhumorados, todos tristes, todos estresados, y les pregunta: bueno, señores, ¿qué es lo que les pasa? Y entonces ellos les dicen, el primero, el copero, el de la sangre, va y le dice que él tiene un sueño
tiene un sueño en el que ve la vid, que es símbolo de Cristo, que tiene 3 ramas. 3, recordemos que el 3 es la Santísima Trinidad, y 3 también es los días que duró Cristo muerto. Recuerden que la resurrección es al tercer día. Todo esto tiene connotaciones orientadas al Mesías. Y que la vid retoñaba y echaba flores, y las flores se convertían en racimos de uvas maduras. Que el copero tenía la copa del faraón en la mano. El copero tenía la copa de faraón en la mano. Fíjense la cercanía que tenía este hombre a el rey. Todas estas cosas son importantes, todos estos detalles, porque nos permiten ver cómo Dios va colocando en nuestras vidas las personas idóneas para que Él cumpla la misión que quiera nosotros encargarnos. Lo que pasa es que, queridos hermanos y hermanas, muchas veces nosotros vivimos a espaldas de Dios. Entonces, José viene y le explica que este hombre va a ser restituido al tercer día del día en que le está diciendo el sueño. ¿Sí? ¿Ya? Y que él va a volver, ojo, va a volver a ponerle la copa en la mano al rey. Y le dice algo importante. Cuando usted vuelva a la cercanía con el faraón, acuérdese de mí, acuérdese de mí. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que fue raptado de su tierra, fue arrancado de su tierra, y además estoy aquí metido injustamente en esta cárcel. No merezco estar aquí. Ahí está el deseo que tiene José por salir, ¿verdad? Y ahí ya hay un enlace. Ya Dios le estaba diciendo a José cuál de los dos iba a hacer el enlace con Faraón. Mientras que al panadero le dice todo lo contrario. Le dice que su interpretación, que es la de que tenía 3 canastillos de pan blanco sobre la cabeza y que estaban surtidos de pasteles para el faraón, que las aves venían a comerse en los canastillos que estaban sobre su cabeza. A mí también aquí me gusta siempre asociar, hacer analogías. Aquí yo veo al copero como San Dimas o el ladrón bueno, ¿ya? Y el copero lo veo como Gestas, o sea, el ladrón malo. Fíjense que es muy parecido. ¿Por qué? Y José obviamente es prefigura de Cristo. ¿Sí? Fíjense cómo toda el capítulo tiene una prefiguración del Señor. ¿Ya? José está representando a Jesús, mas no es Jesús, no es el Mesías, pero está en el centro. Y Jesús le dice a Dimas: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es como lo que José le está diciendo al copero, que en 3 días él volverá a la cercanía del faraón y volverá a su oficio. Es como estar en el paraíso, digámoslo así. Mientras que al panadero, le sucede, y José lo sentencia a muerte, como le pasa a Gestas, ¿sí? Que le critica a Jesús, que si es el Señor, que se baje y los libre a ellos también. Y Dimas le dice a Gestas que respete a Dios, porque ellos están justamente condenados, pero el Señor no está es un hombre justo. Y fíjense que aquí se nos presenta que José lo dice: Señor, yo estoy aquí de manera injusta, acuérdese de mí. Y fíjense
Fíjense que también sucede lo mismo. Dimas le dice a Jesús, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el paraíso. Y aquí José le dice al copero, compadézcase de mí, acuérdese de mí cuando esté y háblele a Faraón acerca de mí. Fíjense, qué bonito, qué conexión hay entre un pasaje de la Biblia y la historia de Jesús. Y bueno, seguimos viendo cómo José le interpreta el sueño al panadero y lo sentencia a muerte. Y justamente José queda en la cárcel. El copero y el panadero son llamados a la presencia de Faraón, y así como José había interpretado los sueños, así se cumplen. El copero es restituido a su condición de oficial o de funcionario del rey, tan cerquita como para darle la copa de vino a el faraón, mientras que el panadero es asesinado o es colgado y terminan sus carnes comidas por las aves del cielo, que en Egipto era una condena terrible. Según sus creencias, no ser embalsamado, no ser momificado, no les permitía entrar al mundo de ellos, pasar por el portal de Anubis y todo ese cuento de la mitología egipcia. Fíjense cómo aquí podemos ver la divina providencia, cómo Dios va moviendo el tablero de ajedrez, cómo Dios aprovecha para sus planes nuestras habilidades, las habilidades que Él mismo nos dio. A cada uno de nosotros Dios nos dio una habilidad. ¿Cuál es la tuya? ¿Tú la estás colocando al servicio del reino de Dios? José estaba colocando sus habilidades para que el plan de Dios de salvar a Israel y de salvar a muchos pueblos de la hambruna que se iba a presentar varios años después se cumpliera. Pero ¿qué pasa aquí? Pobre José. El copero, cuando recuperó su puesto de funcionario, se olvidó del pobre José. No le habló al faraón de José porque no era el tiempo de José. Muchas veces queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo. Lo digo por experiencia propia. Y Dios viene y dice, no, Señor, todavía no. Espera, cálmate, cógela suave. Y la actitud de fe que debemos tener es la de esperar, la de orar, la de mantener la oración, la de cumplir los mandamientos, de hacer nuestro trabajo. Pero nunca perder la fe y tratar de leer los tiempos. Es muy importante, queridos hermanos y hermanas, leer los tiempos. Jesús lo dice. ¿Saben cuándo va a llover? ¿Y cuándo llega el invierno? ¿Cuándo llega el verano? ¿Cuándo vienen las cosechas? Pero no saben leer los tiempos. Estamos en tiempos difíciles. Pero tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué quiere Dios de la humanidad? ¿A dónde hubiese ido la humanidad si esta pandemia no hubiese salido? ¿A dónde íbamos a parar? Porque esta pandemia se nos ha llevado muchos seres maravillosos y valiosos, pero nos ha hecho repensar mucho. Y yo les digo una cosa, queridos hermanos y hermanas, Dios no permite cosas que vayan a destruir a su obra maestra, que es la humanidad. A veces permite cosas dolorosas para que aprendamos, para que enderecemos el camino, para que nos demos cuenta el valor que tiene la vida. Y en países como Colombia, no lo vemos así. La vida aquí en Colombia no vale mucho, ¿sí? Y es importante que eso lo recordemos para la gloria de Dios. Bueno,
Ahora quiero compartir con ustedes algunos textos auxiliares que amplifican un poco la lectura del capítulo de esta noche. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 17 al 21. A estos 4 jóvenes, como José, Dios les dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. Dios es el que da la sabiduría, el entendimiento. Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y de sueños, o sea, como José. Al cumplirse el plazo que el rey había señalado para que le fueran presentados los jóvenes, el jefe del servicio de palacio los llevó a su presencia, o sea, a la presencia del rey. Miren cómo la similitud entre José y Daniel. El rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no encontró ni uno solo que pudiera compararse con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes, por lo tanto, quedaron al servicio del rey, como iba a quedar José cuando se presentara la oportunidad. Ojo, primero vienen los hermanos de José, lo venden. Luego viene Potifar, lo compra y lo tiene como mayordomo. Luego lo envía a la cárcel. Luego José conoce al copero y al panadero. Y el copero regresa a palacio. Y va a ser el copero el que va a hablar de José. ¿Para qué? Para que José llegue a presencia de Faraón. Así como Daniel llega a presencia del rey. En todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia y sobre los cuales les preguntó el rey, los encontró 10 veces, ojo, 10 veces más sabios que todos los magos y adivinos que había en su reino. Y Daniel se quedó allí hasta el primer año del reinado de Ciro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien da la inteligencia, quien da el entendimiento, quien da la sabiduría es Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo. Dios de la nada hizo el espacio, el tiempo, la materia. Pero nosotros no queremos reconocerlo. Nosotros queremos vivir como rueditas sueltas. Nosotros vivimos a espaldas de Dios. Dios es una fuente inagotable de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. Cuando tú tengas un problema en tu trabajo, en tu vida amorosa, en tu vida familiar, entrégaselos a Dios. Dile a Dios, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. Ayúdame a resolver este problema. Entrégaselo, ve a Eucaristía, ve a la hora santa. Glorifícalo, dale gracias. Y permite que el Espíritu Santo guíe tu vida, de cualquier denominación que tú seas. Pero lo principal es adorar a Dios, darle gracias y reconocerlo en todos tus caminos. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es añadidura. Lo principal y obviamente ser caritativo. Hay que reflejar a Dios. José reflejaba a Dios. Daniel, Ananías, Misael y Azarías reflejaban a Dios. Por eso Potifar, por eso el copero y por eso el faraón iban a reconocer a José, porque él reflejaba a Dios. Vámonos ahora a Proverbios 2:6. Pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Voy a repetirlo. Pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es la fuente del conocimiento, de la sabiduría, del entendimiento. Es absurdo, es tonto toda esa cantidad de gente
que cree que la ciencia es suficiente. No. Nosotros, como dijo Isaac Newton, solo conocemos una gota del vasto que es el universo. Y lo que no conocemos es el océano. Pero somos tan soberbios porque tenemos una especialización, una maestría, un doctorado. O porque descubrimos algo del universo. Los científicos lo que hacen es descubrir cosas. Pero Dios las hizo de la nada. Esa es la diferencia. Y somos tan soberbios que descubrimos algo y ya creemos que no dependemos de Dios. Absurdo. Vámonos a Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta. Fíjense lo que estaba diciendo ahorita. Con la humildad que su sabiduría le da. Miren, 3 cosas debemos pedirle a Dios en nuestra oración: sabiduría, prudencia y humildad. Porque la sabiduría sola te eleva y a veces hace que pierdas qué eres. No podemos pedir solamente sabiduría. Tenemos que pedir prudencia de corazón y sobre todo debemos pedir humildad para mantenernos en la tierra. No es suficiente pedir sabiduría, porque sabiduría pidió Salomón, pero su corazón se enorgulleció que después no tenía ni prudencia, porque él no fue prudente. Él se metió con toda mujer que se le atravesaba. Y esa imprudencia lo llevó a ser idólatra y a desviarse de Dios, porque no fue humilde, porque no pidió humildad, porque no fue capaz de reconocer de que Dios estaba primero que él y que Dios era la fuente de su sabiduría. Y terminó perdido. Satanás, Lucifer, Luzbel, le pasó lo mismo. El sabio, el maestro, el querubín del conocimiento. ¿Y qué le faltó? La humildad. La humildad que sí le sobró a San Miguel, al reconocer de que no había criatura por encima de Dios. Humildad. La humildad de Cristo en su obediencia, que aunque era el Hijo de Dios, aunque era la palabra o el verbo, no reclamó ese derecho y obedeció a Papa Dios, a Dios Padre, hasta la muerte en cruz. Entonces, aquí no solamente es ser sabio, es ser conocedor, es saber cosas. Es como dice el apóstol Santiago: si entre ustedes hay sabios, hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta. Tenemos aquí mucha gente que tiene conocimientos profesionales, técnicos, médicos, pero como seres humanos son el trato con las otras personas. Un médico que no tenga carisma, que no tenga don de persona, que no tenga empatía, es un cerebro desperdiciado. Porque algo que un médico o una doctora o una médica debe tener es el don de gente. Es ser capaz de sentir el dolor de sus pacientes y de transmitir esperanza, de transmitir alivio, no solamente físico, sino espiritual. Por eso el médico tiene que estar conectado con Dios, porque es una extensión de Dios. No solamente es el conocimiento, es la humildad y la prudencia. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, ¿cuál es el más inteligente? Yo aquí, por ejemplo, señoras y señores, yo no me considero ni mejor ni peor, ni que estoy rivalizando con ningún hermano. Todo el que hable de Cristo, todo el que enseñe a Cristo, todo el que le motive a otro a seguir la voluntad de Dios, está en el mismo ejército que yo. Es que él es A y tú eres B. Respetamos las diferencias.
Algunos se acomodarán al planteamiento y a la doctrina de A y a otros a la doctrina de B. Pero aquí estamos para unir fuerzas, ¿verdad? Y no por rivalidad. Aquí no estamos rivalizando. Yo no rivalizo con ninguna persona. Y si hay alguien que ora mejor, o lo hace más bonito, o es más bonito, porque yo soy maluquito, o tiene mayor parafernaria, perfecto. Lo importante es que lleve las almas a los pies del Señor. Eso es lo que importa. Porque somos soldados de un mismo jefe, de un mismo rey, Jesucristo. Entonces, dice, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Fíjense, la rivalidad. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. ¿Dóciles a quién? Al Espíritu Santo, como fue Mamita María, dócil al Espíritu Santo, humildad. Ahí está, ¿ves? Un ejemplo. Obviamente que ella está allá arriba escuchándonos, pero bueno, está aquí también presente con nosotros. Son también compasivos, lo que yo le decía de los médicos. Un médico que no es compasivo, hombre, terrible. Imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vámonos ahora a ver cuál es el espíritu de la sabiduría. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, es el espíritu de la rivalidad, el espíritu de la envidia, de la maldad, del desorden. No, ese no lo hemos recibido, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así, explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando usted y yo fuimos bautizados en la infancia, recibimos el regalo más maravilloso que Cristo Jesús vino a traernos, el Espíritu Santo. Yo creo y pienso que una persona como Enoc debió soñar y pensar y desear haber sido bautizado por el Espíritu Santo, porque le hubiese ayudado en su tiempo. Porque Enoc es un hombre de tiempos donde no había ningún tipo de armamento espiritual para el hombre. No había palabra de Dios, no habían 2 testamentos, no había sacramentos, no había Eucaristía, no había un Mesías redentor, no había un Paráclito. A Enoc le tocó duro y a la maldad estaba en crecimiento hasta los tiempos de Noé, cuando ya la tierra ya quería vomitar al hombre, a los nefilim. Y aquí nos dice San Pablo a la carta a los Corintios que usted y yo, cuando fuimos bautizados, recibimos no el espíritu del mundo. Ese espíritu dominó el mundo
durante mucho tiempo hasta que Cristo vino a la tierra y lo venció en la cruz. Y cuando se presentó y se dio en abundancia en Pentecostés, ese Espíritu es el que nos ayuda a entender estas cosas. Por eso nosotros hacemos la oración de invocación antes de leer la palabra. Porque esto no se puede entender, ni se puede ver a Dios en esto sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el escritor intelectual de este libro. Es el inspirador. Este libro lo escribieron muchos hombres de muchas épocas, de muchas lenguas, de un mismo pueblo que es el pueblo de Israel, para que nosotros tuviéramos otra arma poderosa contra el espíritu del mundo, y que pudiera el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, revelarnos la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y el amor de Dios. Para terminar, vámonos a Job, capítulo 32, versículos del 6 al 9. Dice: y comenzó a hablar: como yo soy joven y ustedes ancianos, no me atreví a expresarles mi opinión. Y pensé: que hable la voz de la experiencia, que muestren los muchos años su sabiduría. Aunque en realidad todo hombre tiene entendimiento, pues el Todopoderoso le infundió su espíritu. Los muchos años no hacen sabio a nadie, ni las barbas traen consigo una recta comprensión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué trata de decir esto? Que la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento, lo da este libro. Cuando este libro es leído a la luz del Espíritu Santo. Cuando este libro es leído con el espíritu del mundo, suceden cosas como las que suceden en Isabel López. Un fanático toma esta palabra y la transforma para su propio beneficio, llevando a muchos que no tienen una fe verdadera a cometer locura. Les digo aquí, señoras y señores, nadie que les diga a ustedes que Cristo viene mañana, viene pasado, o que se los va a llevar, es un cristiano verdadero y tiene el Espíritu Santo. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo sabe cuándo va a venir. Él solamente recibirá la orden del Padre cuando ya el Padre sepa cuáles son los tiempos finales y le dé la orden al Hijo y le diga: ve, retorna. Y como Él lo dijo, Él será visto por todo ojo. No será un grupo secreto. Cristo no murió por un grupito. Cristo murió por toda la humanidad, y toda la humanidad verá su retorno. ¿Cuándo? Ni los ángeles más elevados lo saben, ni siquiera Él, porque Él respeta el dominio de Dios. Eso es del Padre, es decisión del Padre cuándo va a terminar la historia humana, cuándo va a iniciar el descanso, cuándo la historia de este mundo va a llegar a su fin. Eso lo sabe el Padre. Entonces, cualquier loco que tome la palabra de Dios sin el Espíritu Santo se inventa cualquier cantidad de teorías y mentiras para engañar a los débiles. ¿Y por qué yo digo que son débiles? Porque son gente que no investiga, que no critica, que no juzga las cosas. Bien, Primera de Corintios nos está diciendo: nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para juzgar las cosas espirituales, para hablar de las cosas espirituales y para tener capacidad de entenderlas. Pero muchas veces nos acercamos a Dios
con intenciones humanas, no con intenciones de ser sus hijos y de ser capaces de amarlo y de obedecerlo, sino de que Él simplemente nos dé algo. Por eso pagamos diezmos muchas veces, porque queremos comprar el favor de Dios. El favor y la gracia de Dios no se compra, ni con 10, ni con 100, ni con el 50%. Se gana abriendo el corazón, teniendo fe y siendo obediente. Y como les dije, pidiendo sabiduría, prudencia y humildad. Así es que nosotros podemos lograr conocer a Dios a través de este libro, pero no para volvernos locos. Este libro no vuelve loco al que tiene al Espíritu Santo. Este libro te fortalece. Todos esos fanáticos son unos atrevidos mentirosos que tienen al espíritu del mundo. Y ahí es donde viene el sectarismo. Es que solamente Jesucristo viene por nosotros, los que hacen parte de nuestra religión. A los demás fuera. Dios no piensa así. Dios no piensa así. ¿Qué quiere Dios? No, Dios quisiera que todas las almas humanas se salvaran. Ese es el deseo de Dios. ¿Y cuál es el compromiso de nosotros? Aunque no podamos salir a la calle a predicar, hay que acomodarnos a los tiempos y cualquier oportunidad. Como dice San Pedro, hay que predicar a tiempo y a destiempo. Y sí, parece que aquí fuera cómodo, pero no lo es. Porque este estudio dura una semana para prepararse. De estudio, de lectura, de comprensión, catecismo. Escuchar a nuestros sacerdotes en la misa. Vivir la experiencia en oración. Esto no es fácil. Pero lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor para que ustedes lo aprovechen. Y solamente es un poquito. Es un ejercicio para que ustedes se decidan a leer la palabra de Dios, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche. Y te pedimos sabiduría, prudencia y humildad. Pero sobre todo humildad, Señor. Humildad para reconocerte como la fuente del conocimiento. Como la fuente de la sabiduría. Como la fuente del amor, como la fuente del todo. Entra a nuestras casas, domina nuestras casas. Llena de tu Espíritu Santo cada rincón de nuestro hogar. Y toma control total de nuestra vida. Para que nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones sociales siempre prosperen. A ti, Virgen Santa, te damos gracias por tu presencia espiritual y por acompañarnos siempre para la gloria de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.